El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gustan sentarse un momento. Cada 22 de febrero celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro, la sede que representa la autoridad del Papa. De hecho, allá en Roma, en la Basílica de San Pedro, donde está sepultado San Pedro en una caja de oro, en una urna, al fondo está arriba una cátedra, una silla rodeada por ángeles. Se me figura a mí como nuestros equipales, una sede grandota en el altar. La gente que va a la basílica recuerda que el Papa dio la autoridad a San Pedro. Viene del cielo, son los ángeles los que sostienen esta cátedra. Eso es lo que celebramos hoy. Agradecemos a Dios pues que haya dejado en la tierra a un hombre con la autoridad de hacer sus veces, el vicario de Cristo en la tierra. Así lo quiso Dios. Él hubiera podido gobernar de otra manera, fundar la iglesia, no sé, con ángeles, con santos, no sé, con personal, o directamente él gobernara la iglesia. Él quiso hacerlo sobre un hombre llamado Pedro, el apóstol. Ni siquiera era tan santo San Pedro. Recordemos que en la pasión negó a nuestro Señor. Yo no conozco a ese hombre. Lo abandonó, huyó cuando Jesús más lo necesitaba. Algo que, por cierto, a San Pedro le pesó toda su vida. Lloró. Cuenta la tradición que San Pedro tenía su rostro marcado por 2 surcos de tantas lágrimas que derramó. Le pesó mucho haber negado al amor de su vida a nuestro Señor. Que, por cierto, nuestro Señor le perdonó cuando le pregunta, ya resucitado a orillas del lago: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas? Pedro, 3 veces, porque 3 veces lo había negado, hace que confiese su fidelidad 3 veces también, como que lo rehace, le perdona. Es lo que celebramos hoy, que en la tierra hay un hombre sobre el que recae la autoridad de Cristo. Y por eso nos pone la Iglesia este pasaje que parece, los que vienen diario a misa han de haber pensado que me equivoqué, porque ayer leíamos un pasaje muy parecido. Coincidentemente, ayer lunes de la jueves de la 6ª semana del tiempo ordinario, se lee el Evangelio de San Marcos, que narra esto mismo, y hoy leemos a San Mateo. San Marcos y San Mateo casi coinciden, que Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Hasta ahí se queda San Marcos. Y San Mateo, que leímos hoy, dice que a continuación le dice nuestro Señor a Simón: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú estás sostenido de una manera particular
por mi Padre. Él te ha revelado, por eso haces esta confesión de fe. Tienes una especial ayuda de nuestro Señor. Y es, según San Mateo, cuando le promete que va a ser el que tenga las llaves en el reino de los cielos. Yo te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Fíjense cuánta autoridad le dio nuestro Señor a Pedro. Lo que tú decidas, lo avalo yo en el cielo. Lo que tú prohíbas, yo lo respeto en el cielo. A nadie más le dio tanta autoridad que a San Pedro. Y dice una cosa muy consoladora para nosotros. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, sobre la iglesia. Y esto se ha visto cumplido a lo largo de los siglos. En cuanto empezó a existir la iglesia, fue perseguida. 3 siglos de persecución. Hasta el año 313, con el edicto de Milán, se quitó la persecución oficial a la iglesia. Los primeros siglos fue perseguida y no se acabó. Y a lo largo de la historia ha sido muy atacada. Estamos viviendo tiempos de mucho ataque a la iglesia. Y sin embargo tenemos la seguridad que los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Nuestro Señor está presente en su iglesia. Nuestro Señor a través del Papa nos gobierna. Agradecemos pues, hoy es un día como para agradecer a Dios al sumo pontífice, el pastoreo. Por eso la iglesia nos pone hoy en la primera lectura y en el Salmo ideas sobre el pastor. Simón Pedro escribió 2 cartas cuando estaba en Roma, y hoy se lee una parte de su primera carta donde dice a los pastores: apacienten a mis ovejas, no por ganancia sino por amor, no por ambición de dinero sino con entrega generosa. Cuando aparezca el pastor supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. La iglesia sigue regida por el Papa, el sumo pontífice, el buen pastor, Cristo a través del Papa. Yo creo que esto lo podemos extender a los obispos y a los sacerdotes. Dios nos sigue dando pastores. Son vocaciones que vienen del cielo, no es que nosotros elijamos. Por cierto, va a ser la siguiente semana, día del seminario. Estamos en una campaña de oración por las vocaciones, agradeciendo a Dios que haya sacerdotes. Son los que nos pastorean. Jesús es el buen pastor, pero Él lo hace a través, no lo vemos a nuestro Señor, pero sí vemos al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, perdonar, predicar, escuchar, aconsejar, dirigir, guiar como buenos pastores. Hoy es un día de agradecer a Dios y que seamos nosotros ovejas del buen pastor, que seamos dóciles. Yo creo que hoy el primer fruto de la fiesta de la cátedra de San Pedro sería ser muy cercanos al Papa, obedientes, dóciles al Papa, escuchar la voz del Papa, conocer lo que dice el Papa, la voz del buen pastor. Hay países rebeldes al Papa. México, lo dijo Juan Pablo II cuando vino, México siempre fiel. Gracias a Dios tenemos casi todos naturalmente un amor al Papa, pero hoy lo renovamos y hoy pedimos que seamos dóciles, que vayamos siguiendo las enseñanzas del Papa, que no escuchemos las voces contrarias. Él está puesto por Cristo. Que amemos a nuestros pastores, a nuestros obispos, a los sacerdotes, no porque yo sea sacerdote, yo tengo que amar mucho a los que me pastorean, todos. Así lo quiso Dios, que apoyemos más que obstaculizar la labor de Cristo a través de sus sacerdotes. Hay gente contraria al pastoreo, que siempre están hablando mal del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, que son rebeldes, que solamente ven sus defectos, tienen como una obsesión de estar atacando. Hoy, la iglesia a través de las lecturas nos recuerda, Cristo fundó a su iglesia, la fundó sobre el Papa, sobre Pedro, y le dio solo a él la autoridad. Lo que diga el Papa, Cristo lo respeta en el cielo. Quiero compartir como experiencia. Cuando yo era niño, cuando empecé a leer,
Ya ven que los niños cuando ya empiezan a leer, están viendo todos los letreros. Y los leen en voz alta. Así me pasó a mí. Íbamos a la misa de niños los domingos, y en la parroquia de mi pueblo, la única iglesia que había, aparte de una capilla, estaba un letrero en 4 partes, pero estaba en latín. Pero sí sabíamos leer, aunque no entendiéramos. O sea, lo primerito que yo leí en voz alta está tomado del pasaje evangélico de hoy. Tú, ahora ya entiendo un poquito más el latín, tú es Petrus, tú eres Pedro, tú es Petrus. Ego tibi dabo, quién sabe qué sería, decíamos, yo te daré a ti, ego tibi dabo, así leíamos. Clavis caelorum, no sabíamos pronunciar el latín. Clavis celorum se pronuncia, las llaves del reino de los cielos. Bueno, no sé, cuando uno empieza a entender algunas cosas, ya después pregunté yo al sacerdote. Antes los sacerdotes sabían latín bien, casi todos. ¿Qué significa eso? Tú es Petrus, tibi dabo claves, regni caelorum. Y me explicó el evangelio de hoy. ¿Pero qué significa? Ya me explicó lo que yo les estoy ahora transmitiendo. Que nuestro Señor escogió a Pedro para ser el encargado aquí en la tierra de llevarnos al cielo. Así me lo explicó a un niño, el párroco de entonces. Y bueno, Dios me regaló esa idea desde muy temprano. Tendría yo 6, 7 años, desde muy temprano. Entonces, a mí, por una gracia, me nació mucho el amor por el Papa. Y antes no podíamos ni siquiera conocer la imagen del Papa. Por ahí aparecía en calendarios. Ahora ya lo vemos en vivo, lo escuchamos, se puede escuchar en vivo los miércoles las catequesis del Papa. Tenemos acceso a sus encíclicas. Cuando saca una encíclica, un documento, lo podemos tener en nuestras manos, se publican, se editan. Oímos reportajes sobre el Papa, sobre todo con Juan Pablo II, las redes sociales en todo el mundo lo dieron a conocer. Hay que darle gracias a Dios, a eso voy, de lo que Él nos ha permitido, conocer al Papa, amar al Papa. Hubo un santo moderno, San José María Escrivá de Balaguer, que dio ejemplo de amor al Papa, de fidelidad al Papa, y a todo el Opus Dei le transmitió. A mí me impresiona saber que la primera noche que pasó en Roma, José María Escrivá de Balaguer, siendo un sacerdote joven, la pasó de rodillas orando por el Papa toda la noche. Hasta saben los del Opus Dei, que lo veneran pues tanto, dónde fue. En uno de los edificios enfrente de la Plaza de San Pedro, se arrodilló viendo hacia las ventanas del aposento papal. Antes vivía el Papa en un palacio pontificio, toda la vida. Solo Francisco se cambió y vive en un hotel en Santa Marta, dejó el palacio, pero todos los papas los ubicábamos donde vivía las luces de su habitación. Uno podía pasar por allí, ahí está el Papa, están prendidas las luces. Estaban prendidas las luces, se arrodilla San José María Escrivá y se pasó toda la noche orando por el Papa. La primera noche romana, dando ejemplo. Y no solo ese gesto, siempre fue fiel al Papa. Puso a su disposición a todo el Opus Dei, lo que él había fundado. Y muchos fundadores, sobre todo modernos, dan muestras de fidelidad al Papa. Ojalá nosotros seamos. Porque a veces escucha uno y personas aparentemente muy cercanas a Dios que hablan fácilmente contra el Papa. De los que vienen, claro, tiene muchos enemigos, pero con una facilidad. ¿Cómo? Si es el vicario de Cristo en la tierra. Él lo eligió, ¿no lo elegiste tú? Si tú nunca hubieras elegido a nadie, para ti nadie seguramente es digno. Hay que dejar lo que Dios decida, amar al Papa, pedir por el Papa. Los santos de Fátima, hace poquito celebramos
a los dos santos chiquitos, Francisco y Jacinta Marto, pedían mucho por el Papa. Y a pesar de que ni lo conocían. De hecho, Jacinta tuvo una visión del Papa. Vio al Papa arrodillado, con lágrimas en los ojos, sufriendo por la Iglesia. Y desde entonces, todos los días, rezaba el rosario y añadía 3 Aves Marías por el Santo Padre. Todavía antes de morir, murió el 20 de febrero, acabamos de celebrar su aniversario. Todavía antes de morir, cuando le preguntó Lucía, ¿y qué vas a hacer en el cielo cuando llegues? Voy a contemplar a nuestro Señor, a la Virgen, voy a orar, pedir por los pecadores y por el Santo Padre. Por el Santo Padre. Era tan inocente Jacintita, niños de la sierra, al fin, que hasta se preguntaba, ¿por qué el Papa no viene a vernos? Creía que el Papa andaba como a su antojo. Dice, viene tanta gente, es que cuando se dieron cuenta que veían a la Virgen, llegaba gente de todo Portugal y de fuera a visitarlos. ¿Y por qué el Papa no viene? Ni entendía lo que era la figura del Papa, sin embargo se enamoró del Santo Padre y siempre pidió por él. Creo que es una virtud que hay que pedir a Dios. Fidelidad, amor al Papa, respeto al Papa, porque a través de él Cristo nos dirige. Que así sea. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor.